Imagínate esto, estás en el consultorio por otra cosa, un dolor en el cuello, una ecografía de carótidas y el radiólogo te dice, tiene un nódulo en la tiroides. Lo primero que piensas es, ¿tengo cáncer? La respuesta corta es probablemente no. Entre el 85 y el 95% de todos los nódulos tiroideos son completamente benignos. Y la forma de confirmarlo no es operando, es seguir un algoritmo que la evidencia ha avalado y hoy te lo voy a explicar paso a paso. Soy el doctor Sebastián González y esto es Clinical Evidence MD. Antes de empezar con el algoritmo, necesito que entiendas por qué este problema genera tanta ansiedad innecesaria. Si le haces una ecografía a cualquier persona en la calle, entre el 16 y el 68% tendrá un nódulo tiroideo. Y si revisamos las autopsias de todas las personas fallecidas, hasta mitad de la población tiene un nódulo tiroideo. Es por eso que hoy te daré el paso a paso para que no tengas esa ansiedad que muchas veces nos está mortificando sin necesidad. Ahora el número que más importa. De todas las biopsias que se realizan, entre un 5 y un 15% pueden ser malignos. Y entre un 85 a un 95% son completamente benignos. El trabajo del clínico no es tratar a todos los nódulos como sospechosos, sino identificar a ese porcentaje que sí necesita atención urgente. Y para eso existe un algoritmo muy claro que nos va a indicar qué hacer y cuándo hacerlo. Bien, cuando se encuentra un nódulo tiroideo, el primer paso que deberíamos de hacer es pedir una TSH, no una biopsia, no una ecografía, la TSH primero, porque esta me va a marcar qué camino seguir. Si tenemos una TSH suprimida, estamos ante un nódulo que consideramos hipermetabólico o caliente, y estos rara vez son malignos. Si por el contrario estamos ante un nódulo con una TSH normal o elevada, el siguiente paso sí sería solicitar una ecografía. Una pregunta que siempre surge es si pedir calcitonina, y las guías del 2023, las guías europeas, no nos lo recomiendan de forma rutinaria, solamente ante casos específicos y altamente sospechosos, ante un carcinoma medular de tiroides, ante un síndrome MEN2 o si este paciente va para cirugía o ablación. En esos casos sí la deberíamos solicitar. Bien, tenemos ahora la TSH y la TSH está normal o elevada. Solicitamos una ecografía de tiroides, pero la ecografía de tiroides no diagnostica cáncer de tiroides. Me dice qué tipo de nódulo tengo, según un sistema de clasificación que llamamos TRADS y según la clasificación que nos dé el radiólogo, diremos qué vamos a hacer con ese nódulo. Y estas categorías son: categoría 1, Euthyras 2, benigno, no se hace biopsia. Categoría 2, Euthyras 3, riesgo menos del 5%. Solo se biopsia si mide más de 2 centímetros o más de 20 milímetros, como lo quieras ver. Categoría 3, Euthyras 4, riesgo intermedio, entre un 5 y un 20%. Solo se biopsia si mide más de 1.5 centímetros o 15 milímetros. Categoría 4, Euthyras 5, riesgo alto. Solo se biopsia a un riesgo de más del 20%. Solo se biopsia si mide más de 1 centímetro. Y una cosa que mucha gente no sabe, el tamaño importa. Y no se biopsia así tenga características de riesgo intermedio o alto si el tamaño y el aspecto no es el indicado. Los rasgos que más elevan la clasificación de TIRAS a altas sospechas son si es muy hipoecoico, si tiene microcalcificaciones,
si es más alto que ancho en el corte transversal o si tiene márgenes irregulares. Si el nódulo supera el tamaño del umbral para su clasificación EUTIRADS o TIRADS, el siguiente paso es la biopsia. Y aquí la indicación principal es la punción con aguja fina o PAF guiada por ecografía. Y no es una cirugía, es un procedimiento completamente benigno. Como su nombre lo indica, es una punción con una aguja muy fina que se realiza con ecografía para que la persona que lo esté realizando, que normalmente es un radiólogo intervencionista, pueda ver en tiempo real dónde está la lesión y sacar una muestra característica y significativa, lo cual va a reducir significativamente los falsos negativos. Si la biopsia es negativa, el siguiente paso sería realizar una ecografía. Y según las últimas recomendaciones del EUTIRADS del 2023, las guías europeas, si tengo dos biopsias negativas, no tengo que realizar ningún otro procedimiento. Ya con dos biopsias negativas, el siguiente paso es vigilancia. Hay un cambio importante de las guías 2023, de las guías europeas, que quiero resaltar. Y es, si este nódulo benigno me está ocasionando síntomas como compresión, como dolor o dificultad al tragar, o voz o cambios en la voz ronca o demás, las guías europeas recomiendan ablación térmica, que es proyección de calor a través de una aguja directamente al nódulo, que me va a reducir el tamaño entre un 57 a un 75% a 5 años, lo cual me va a reducir la necesidad de cirugía, la necesidad de complicaciones a largo plazo, como necesidad de requerir levotiroxina u hormona tiroidea sustituida o el riesgo de un hipoparatiroidismo. Esto es muy importante y es lo que debemos de remarcar, que antes como primer paso era o cirugía o vigilancia ante un nódulo benigno sintomático. Ahora tenemos la ablación térmica, un cambio importante en la guía del 2023. Y el resultado de la biopsia, ¿cómo me lo van a informar? Y según la guía del 2023, la más actualizada, me lo van a informar según la clasificación de Bethesda, la cual consta de 6 categorías, la cual vamos a ver. Bethesda 1. La aguja no tomó una muestra suficiente, por lo cual se debería repetir. Bethesda 2. Completamente benigno, el resultado más frecuente de las biopsias que se realizan, y el paso a seguir sería seguimiento con ecografía. Bethesda 3, de significado incierto. El riesgo de que sea maligno está entre un 17 y un 30%. Y lo que deberíamos de hacer es o repetir la biopsia o pedir una prueba molecular. Bethesda 4, neoplasia folicular. El riesgo aumenta de un 25 a un 40%. Y el siguiente paso sería o una lobectomía, es decir, una cirugía de la tiroides de una de sus partes. Sabemos que tenemos dos lóbulos tiroideos, derecho o izquierdo, según donde esté localizado el nódulo, se quitaría esa parte. Bethesda 5, sospechoso de malignidad, entre un 60 a un 75%. Y Bethesda 6, definitivamente maligno, hasta un 95% se considera maligno en esta clasificación. Entonces, como lo hemos visto, según el resultado de la biopsia, voy a tener que realizar una u otra prueba o uno u otro procedimiento. Ahora sí, llegamos al cambio más importante y lo que todos están esperando. Entonces, si tengo un nódulo y si mi clasificación según la biopsia me sale un Bethesda 4, un Bethesda 5 o un Bethesda 6, ¿qué debo de hacer? Y si le han dicho que debe operarse, alto ahí.
debe de tener en cuenta que en el 2025 la Asociación Americana de la Tiroides publicó una guía del manejo del carcinoma folicular de tiroides, lo cual cambia considerablemente el tratamiento. Antes, ante un carcinoma folicular, el tratamiento era quitar toda la tiroides completamente. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Si tenemos un carcinoma que está localizado solamente a nivel de la tiroides, que no compromete ganglios, que no hay extensión, es decir, solamente está localizado, estamos ante una clasificación T1. Y en estos casos, al paciente se le debería ofrecer una lobectomía. Anteriormente se le ofrecía una tiroidectomía total, es decir, quitar toda la tiroides, con todo el riesgo que acarrea al paciente. Riesgo de hipoparatiroidismo, como lo comenté anteriormente, con todo el trastorno del metabolismo del calcio. Riesgo de que el paciente fuera a necesitar hormona tiroidea de por vida y además riesgo de lesionar el nervio laringio recurrente, lo cual podría ocasionar defectos en la voz del paciente. Es por eso que esto ha sido un gran cambio según la Asociación Americana de la Tiroides. Y se ha visto que la lobectomía es igual de comparable a una tiroidectomía total en el carcinoma folicular de tiroides localizado. Otro cambio importante de esta guía del 2025 es el término remisión completa. Antes los pacientes que se operaban de tiroides se le hacían seguimientos por décadas, con ecografías, con bioquímica. Y ahora, ¿qué nos dice? Si el paciente se le ha hecho seguimiento durante 10, 15 años y no ha ocurrido absolutamente nada, deberíamos parar los controles y deberíamos considerarlo en remisión completa. De allí nace el término de sobretratamiento y sobreseguimiento, un paciente que le estábamos ocasionando estrés, ansiedad, sin necesidad. Porque, como lo mencioné anteriormente, al paciente que se opera, el riesgo de recurrencia, si tenemos un carcinoma localizado, es igual de comparable entre una lobectomía a una tiroidectomía total, según las guías de la Asociación Americana de la Tiroides del 2025. Ya para terminar, quiero desmontar 3 mitos que son muy frecuentes entre toda la población, entre todos los pacientes que nos llegan a nuestra consulta, y mitos que incluso hasta entre el propio personal sanitario lo tenemos. Mito 1. Si el nódulo crece, ¿es cáncer? No. Todos los nódulos van a crecer o pueden crecer. Y eso no significa que tengas cáncer. Lo que va a determinar si es o no, y como lo comenté, en una proporción muy baja, es el seguimiento que yo le voy a hacer al paciente. Y es diferente un nódulo que me cause síntomas. Si me causa síntomas como cambios de la voz, dificultad al tragar, compresión, ya me debería valorar otros pasos, una biopsia, una prueba molecular, como lo comentamos anteriormente. Entonces, ese mito esperemos que quede desmitificado aquí hoy. Mito 2. ¿Es mejor operarse? Según la guía desde 2025, no es mejor operarse, porque la cirugía me trae consecuencias. Tenemos pacientes que se les ha hecho tiroidectomía totales y necesitan hormona tiroidea suplementaria, que tienen lesiones de la paratiroides con todo lo que esto me pueda acarrear, pacientes jóvenes sufriendo de osteoporosis por el trastorno del metabolismo del calcio, o personas que han quedado con parálisis vocal, con dificultad para hablar por el riesgo de la cirugía. Entonces, como la guía del 2025 nos lo dice, no todos van a necesitar cirugía. Mito 3. Si la biopsia salió benigna, ya no me preocupo. Y la respuesta es no. Entre un 3 a un 5% de las biopsias pueden ser falsos negativos. Por eso el seguimiento se hace con ecografía. Ahora bien, la guía europea del 2023, ante 2 biopsias negativas,
no hay necesidad de realizar una tercera, porque el riesgo de que esto malignice es muy, muy bajo. Por eso es importante el algoritmo que les acabo de mencionar y comentarle a todos estos pacientes o a todas estas personas que vienen a nuestra consulta con miedos, con temores, aclararle todas las dudas, frente a todas las dudas, explicarle los riesgos de una cirugía y saber cuál va a ser el seguimiento. Resumiendo, si estoy ante un nódulo tiroideo, el primer paso, pedir TSH. El segundo paso, según el resultado de la tiroides, o gammagrafía molecular si la tiroides está suprimida o estoy ante un nódulo caliente, o si tengo una TSH normal o elevada, una ecografía. Paso 3. Según el resultado TIRAS de la ecografía, las características del nódulo y el tamaño, el siguiente paso sería una punción con aguja fina guiada por ecografía, para solicitar una biopsia. Según el resultado de la biopsia y el informe de la clasificación de Bethesda, me va a orientar el siguiente paso, que sería o bien una ablación térmica, una lobectomía o seguimiento. Es por eso importante no saltarnos cada paso, porque si nos saltamos cada paso nos va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Espero esto les haya ayudado, a mí me ha ayudado muchísimo a entender esto, porque al igual que ustedes, a mí me surgen dudas en la consulta y hay momentos en que uno quisiera explicarle y hacerle llegar esto al paciente de la mejor manera. Es por eso que cada día nos estamos actualizando, la medicina es muy cambiante, estamos ante un arroyo de evidencia y no alcanzamos muchas veces a abarcar todo y llega el paciente a nuestra consulta con muchas dudas y es por eso muy importante que cada día tratemos de actualizarnos aunque sea un poco. Esto es Clinical Evidence MD, como su nombre lo dice, evidencia clínica. Soy el doctor Sebastián González, residente de medicina interna y espero que esto les haya ayudado y les haya servido. Si te gustó, ya sabes, un me gusta, un suscríbete, un comparte, coméntaselo con tus compañeros para que ellos también tengan claro lo que pueden hacer. O si tú eres un paciente, coméntaselo a tus familiares o a personas cercanas que te conozcan o a alguna otra persona que tenga cualquier duda. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.